Venezuela muere en el Darién. ¿Por qué decides escribir este libro? Venezuela ha sido deportada miles de veces, Venezuela ha muerto miles de veces. Por el simple hecho de ser venezolano, te etiquetan. Entonces Venezuela muere en cada uno de ellos. Es inevitable que la mente empiece a volar y lo primero que crees que va a pasar es que te vas a morir. A mí me dijeron, la masa es bastante redondita, es un quiste de líquido, de grasa, y no lo fue. Era cáncer 3. Y esto recién casada. Escribí con una sola mano, pero escribir o quedarme simplemente esperando la muerte acá sin saber. O sea, tú pensabas que te ibas a morir. Yo creo que no hay ningún venezolano que no sepa quién es Neomar. En cada murmullo de los tepuyes recordaremos al heroísmo de Neomar, el niño libertador venezolano. Es bello. Yo trato de honrar a mi gente, a mi país. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Autores. Soy María Alejandra Requena. Gracias por acompañarnos, por marcar este podcast como favorito, por suscribirse a nuestro canal y sobre todo por estar allí siempre atento a las historias. La del día de hoy. Esta entrevista que voy a hacer es con una autora que no solamente se ha atrevido a contar una historia, sino varias. Uno de sus libros ha ganado un premio internacional, ya nos va a hablar un poco más, pero también entre las historias que se ha atrevido a contar está la de muchos venezolanos que no solamente se han convertido en inmigrantes dejando un país atrás, sino la forma como lo hicieron muchos de ellos. Es una resiliencia que han demostrado a lo largo de los años los venezolanos, colectiva, pudiéramos llamarla de esa manera. Y justamente hoy esta autora, entre los distintos libros que tiene, nos presenta Venezuela muere en el Darién. María Rondón Hanway, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, porque eres un referente de esa Venezuela que brilla, qué bonito, también gracias. Resiliente y bueno, súper emocionada, muchas gracias. No, a ti, y sabes que me encanta, a ver, los distintos libros lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar que has escrito, pero en este caso, Venezuela muere en el Darién. ¿Por qué decides escribir este libro? Es una historia bastante triste y a la vez muy alentadora, porque es la historia de un joven que llegó a mi clase. Yo soy profesora en una secundaria en el estado de Washington, en Federal Way. La secundaria se llama Todd Beamer High School. Y yo ahí enseño inglés como segunda lengua. También enseño English Language Arts, o sea, inglés, bueno, literatura, claro. Y enseño español. Este niño llegó a mi clase de los multilinguals, de los niños que están llegando al país, de los hispanos que llegan al país, y llegó a mi clase con sus ojitos desencajados, muy venido a menos, y al terminar la clase, él me dijo, profe, qué maravilloso, usted es venezolana. Y yo cuando le escuché el acento lo abracé y le dije, tú también. En ese momento Jesús me contó que él cruzó el Darién. Para mí el Darién había sido un tema conocido, sí se sabía mucho del Darién, pero la parte humana, no, lo que sabíamos era estadísticas, claro, más que todo la parte política, ¿no? Lo que reportaban quizás los medios de comunicación, pero esa parte humana, pudiste hablar con un niño. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando lo conociste? Él llegó estando en grado 10, era sophomore. Ok, estaba un poco más grande. Era sophomore y él llegó, sí, ya se está graduando. Eso fue ya van a ser casi 4 años. Él tenía cuando llegó 12 años. Y ya se está graduando ahorita de senior. Y está jugando soccer, está jugando fútbol. Qué bueno. Y tiene una beca para la Universidad San Martín. Imagínate, en el estado qué de bonito, Washington. Qué increíble. Es una historia hermosa de resiliencia. Yo le dedico el libro a la familia Urdaneta porque ellos me inspiraron. Yo tuve varias entrevistas con ellos y con 17 sobrevivientes del Darién también, yo sabía la parte de la data, la parte estadística, pero una vez más, ese transcurrir por esa selva, que bien es hermosa, porque toda selva es hermosa, es el pulmón del planeta, pero también puede ser igual peligroso. Que el Amazonas, pero es peligrosa, claro, no es para nosotros. Entonces no estamos aptos para cruzar eso. Y esa experiencia quería vivirla de cerca y créeme que fue un viaje catártico. O sea, en una catarsis, todos los días que me sentaba a escribir, cada vez que terminaba era el manuscrito lleno, la computadora llena de lágrimas, claro, porque me sentía sumamente flagelada, emocionalmente flagelada. Te identificaste en parte y yo creo que no hace falta ni siquiera ser venezolano o ser inmigrante para poder conectar con esas historias
y que te lleguen realmente al corazón, que impacten, porque muchísimas de estas personas que cruzaron el Darién, venezolanos y de otras nacionalidades, por supuesto, pasaron muchísimo trabajo. Sí. Algunos ni siquiera lograron pasarlo, atravesarlo, porque murieron en el trayecto. De tantas historias que escuchaste, que pudiste investigar cuando estabas hablando con estas personas, ¿cuál te impactó más? A mí me impactó una de las historias que me contaron de los 17 testigos, no voy a decir quién fue, no voy a decir su nombre Claro. por protección, que hubo un momento en que los estaban asaltando y uno de los criminales le decía a la madre que tenía un bebé de 4 años, cállalo o te voy a matar. Y ella trataba de callar al bebé, pero ella también estaba llorando. Claro. Y al final el hombre era un monstruo que los mató a los dos. Y la persona, uno de los testigos me contó eso. Te puedes imaginar. Entonces, esta es una parte de Venezuela que es oscura, es como un tamizaje. Tú sabes que nosotros emocionalmente lo que está mal tratamos de olvidarlo. Pero Dwayne Eisenhower, el general, dijo cuando llegó a Alemania, llegó a Europa y vio los campos de concentración, dijo, regístrenlo, porque no nos van a creer. Como venezolana, para mí era una misión hacer este libro, porque aunque es una realidad dolorosa, es una realidad que forma parte de nuestra historia republicana. Y yo creo que vamos a edificar a Venezuela en base a eso, a recordar los errores, a recordar el dolor para ser más resilientes, para tener el empoderamiento necesario y asumir la responsabilidad del futuro, porque yo creo que como ciudadanos nosotros fuimos responsables de esta debacle democrática y política. Increíble cómo lo comparas con el tema de Alemania, porque es verdad. Y los alemanes hoy en día, después de tantos años, siguen hablando de eso, siguen sintiendo vergüenza por lo que hicieron en aquel momento, por supuesto, Hitler. Tantas personas que asesinaron, que fueron víctimas de ese hombre y todo su alrededor, todo su séquito, vamos a llamarlo de esa manera, que torturaron, que hicieron tanto daño, que asesinaron. Y en el caso de Venezuela ha sido así. Son muchos venezolanos los que han sufrido dentro de Venezuela y al salir muchos de ellos también tuvieron que vivir, por ejemplo, eso cuando tenían que pasar por el Darién. Es correcto. Los que inclusive han sufrido tanto. De hecho, yo más temprano, y cuando te estaba comentando que estaba escribiendo algo para mi comunidad, es para mi refugio, y estaba escribiendo justamente sobre el duelo de convertirte en inmigrante. Es correcto. Que puede ser muy duro. Imagínate si es duro para una persona que lo ha planificado. Exactamente. ¿Cómo será para alguien? Sí. Porque también está la tipología de los tipos de migrantes. ¿Okay? Porque hay un migrante que es el elitesco, el que tiene un pasaporte y una visa, llega esgrimiendo el pasaporte diciendo vengo por 2 semanas, luego invoca un asilo y se queda. Esos a veces menosprecian al que cruza la selva, al que lucha contra la naturaleza, porque no tiene ni siquiera ese pasaporte para blandir. Dios mío, porque no, se le y niega es el eso. derecho a la identidad. Pero es que eso es lo importante de todo esto, y por eso, de verdad, gracias. Te agradezco que escribas textos como este y los otros también que has hecho, porque el convertirse en inmigrante puede ser un duelo terrible que te lleva a llorar y a estar destrozado porque pierdes parte de tu identidad. Hay un cambio muy grande, así lo planifiques, pero sí. Además te vienes bajo esas condiciones, por ejemplo, como tantas personas lo hicieron cruzando el Darién, cruzando esta selva, arriesgando su vida y la de sus hijos, peor aún. ¿Cuántas veces nos habrán preguntado, Dios mío, qué estoy haciendo? Te llena la rabia, que es una de las etapas de duelo, y la ira, porque tuviste que dejar tu país y estar pasando, no solamente tú, sino tu familia, estas necesidades, porque un grupo de delincuentes se quisieron apoderar. Correcto. De un país entero. Lamentablemente. Entonces, cuando tú eres, además, en este caso, la que decidiste documentar historias hasta la de un niño de 12 años, de verdad que gracias, porque no todo el mundo se atreve a hacerlo. Y lo importante de esto, como bien estabas diciendo, la historia se tiene que recordar y esto se tiene que replicar para que nunca más se repita este tipo de cosas, para que nunca más mueran tantas personas y arriesguen tanto su vida buscando un futuro, ni siquiera es mejor, una vida normal.
Es correcto. normal, donde tengas las seguridades básicas. Qué bonito esto que nos dices de Jesús. Imagino que nunca se hubiese imaginado cruzando ese Darién No, lo que ha podido lograr ahora. es correcto. Y lo más maravilloso es que es un testimonio vergonzoso de la historia, pero a la vez reivindica, porque la novela, esa era la parte que yo quería mencionar y dejar de relieve, es que la historia cuenta el antes y el después. ¿Cómo decide esta joven que la impulsa a dejar su zona de confort y pasar por ese proceso de Ojo, desarraigo? zona de confort, y a mí me gusta siempre ponerlo como entre comillas, porque es en realidad de confort porque es lo conocido. Precisamente decide tomar la decisión porque las condiciones no están dadas para un futuro. Es correcto, pero es su zona de confort. Es su zona de confort, Es su zona totalmente. de confort porque inclusive hay un momento en la novela donde ella describe la odisea que tiene que enfrentar con sus hermanos, con su mamá, que también sufre de cáncer de seno, con lo que la protagonista, porque quería ilustrar un poco de mi Y ya vamos a hablar de eso porque no solamente 28 años, si no me equivoco, en la docencia, te convertiste en inmigrante también por razones distintas. Exacto. Pero tuviste que pasar por un cáncer, cáncer de seno de seno. también y ya vamos a hablar de eso. Y justamente esta protagonista. Utilicé esa experiencia para extrapolarla allí y la joven narra la odisea que tuvo para comprar los ingredientes de las hallacas, cómo hacen 45 hallacas y cómo cuando ella sale a hacer algo y regresa a la casa ve que su mamá tiene la mesa de dominó armada, la Villos Caracas Boy sonando y los vecinos comiéndose las hallacas. Imagínate. Que eran para la cena navideña. Así somos los venezolanos. Así somos los venezolanos. Entonces la novela tiene ese toque de venezolanidad, rescatando la humanidad. Qué bonito, porque te conecta con tus raíces, con la esencia también del venezolano como somos. Tendremos a lo mejor poco, pero lo poco que tenemos buscamos de compartirlo, algo que yo creo que gracias a Dios se ha ido retomando, porque en un momento también esa misma crisis política nos llevó a enfrentarnos unos a otros. Sí. Y poco a poco se ha ido retomando esa venezolanidad que tenemos y que hemos tratado de llevar también a otros países. Venezuela muere en el Darién. Tienes también el Gran Maichac, que estabas comentando fuera de cámara, ya nos vas a hablar un poco. Y también Rapsodia Urbana. Cuéntanos un poco de esos dos libros. Sí, el Gran Maichac es un proyecto ambicioso que tardé 10 años en escribir. Y que valió la pena porque ganó un premio internacional. Sí, felicitaciones. Y ahorita estoy haciendo el guión cinematográfico para el Gran Maichac. ¡Qué bueno! Es una epopeya, es una épica. No lo quiero comparar con El Señor de los Anillos, no quiero ser tan pretenciosa, pero reivindican nuestros pueblos y nuestras mitologías. Porque si bien Tolkien creó una mitología, Homero no lo hizo. Homero tomó todos los personajes mitológicos e hizo su historia. Yo, en base a esa tradición homérica, me tomé el atrevimiento de tomar todos los personajes míticos suramericanos, Inti, Bochica, Chía, la diosa de la luna, todos Amaravivaca, todos nuestros dioses para hacer, incluso Yara María Leonza, y también tenemos héroes de la resistencia. Tenemos a Huaycaipuro, a Tamanaco, a Canaubó, a Anacaona. Están allí como guerreros en las batallas. Y es un personaje, Jacob Maichac. Él es un rockero español que viaja a la Gran Sabana. ¿Y por qué es español? ¿Y por qué es rockero? Bueno, es español porque quiero reivindicar al conquistador español. Él tiene que reivindicar el Reino Verde. Él tiene que restaurar el balance en ese plano dimensional. Y ahí es donde vienen las batallas. Y es una historia de amor, resiliencia, también de aventura. Hay amor, hay romance. Pero reivindican esas leyendas nuestras, prehispánicas, que Thor es un dios mítico, indoeuropeo, es escandinavo. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos tener nosotros también nuestra épica? Y atractiva para las nuevas generaciones. Claro. Que sientan que tenemos superhéroes que son míticos también como Thor. Y la portada me encanta porque además es Maichac. Es Maichac. Es en la tradición de Arturo Uslar Pietri, que rescató un cuento Pemón. Y él hizo Pero en este caso es rockero. En este caso yo tomé el Maichac indígena. Sigue siendo el mismo Maichac de Pietri, pero tomé su alter ego, es un rockero, es Jacob Miranda. ¿Por qué rockero?
Porque en el cuento de Arturo Lapietri es chistoso. Cada vez que digo esto, la gente se ríe. Porque es flojo. O sea, los rockeros son... Pero es el rockero que es flojo, no, es el indígena. Él también era... Era, ok. Él era un superstar. Okay. El Maichak de Pietri es un individuo que vive solo de las dádivas que los dioses le dan. Okay. Y él está como muy, muy a sus anchas y tiene mucho talento, pero un talento que surge de la nada, como una casualidad. Siempre son cosas que aparecen en la selva que le dan esas dádivas y le puede llevar a la tribu. La tribu cree que él es lo máximo y lo adora. Entonces, es como la analogía, ¿no? Qué estoy comparando bueno está el rockero, eso. el rockstar, que solamente enamora al arte, y este personaje extraordinario de la tradición pemona. Pues yo juraba que lo de rockero es porque a ti te gusta el rock también. También me gusta el rock. No, y lo exploté. Qué porque él bueno. hace mención a sus grupos de rock. ¿Cuáles son? A él le gusta Uriah Heep y le gusta Led Zeppelin. Oh, porque imagínate. ellos tienen su cuestión mítica de los druidas y todo esto indoeuropeo, toda la parte bueno. mítica. Entonces tomé esos dos. Y Uriah Heep, que es también una banda de indie, de folk. Sí, le gusta mucho el rock. Y este fue el que ganó el premio internacional y ahora estás convirtiendo en guión para cine. En un guión. Qué maravilla. ¿Qué tan difícil es convertirlo en guión? Mira, estoy aprendiendo a ser guionista. Okay. Quiero hacer como el boceto del guión. Sí, es difícil. Por ejemplo, ya ahora con la tecnología también hay que colocar vista desde un dron. Se ve el Ollantaytambo desde cuando comienza la novela, qué es lo que va a aparecer, voice over, qué es lo que dice el dios, que comienza a narrar la historia. Entonces es muy bonito. Crear un guión es muy similar a escribir un manuscrito para una novela. Es muy similar. Me imagino. Pero tiene sus técnicas. Claro. Tiene un estilo y tienes que respetar todos los convencionalismos y es un formato universal. Incluso la grafía, el font, la fuente es una específica que respeta los espacios de la estructura. Entonces... No, pero me encanta porque además ahí has ido evolucionando con cada uno de estos libros, haciendo cosas distintas, pero sobre todo que te llenen y que de alguna manera tienen una relación. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? El Maichak. Y me faltó acotar lo más importante. Cuando me preguntaste yo cuando comencé a escribir el Gran Maichak, yo apenas estaba empezando mi relación con mi esposo y yo había venido como una visa de turismo acá, después que lo conocí. Y yo hice mis primeras 10 páginas del Gran Maichak en Seattle. Luego decidimos viajar todavía para conocernos más. Viajamos por Europa. Tomé un año sabático en el Ministerio de Educación en Venezuela. Yo trabajaba en Aragüita, en Guacara. Imagínate, de Guacara hasta Seattle. Entonces, todo por amor. Entonces, resulta que el Maichak, el primer capítulo, los 2 primeros capítulos los escribí en Europa. Y luego el 4º capítulo lo escribí en Curazao. Ya cuando me pidió un matrimonio en Curazao, después de casi 6 meses viajando, regresamos a Estados Unidos y yo había parado el proyecto porque estaba adaptándome a una nueva vida. Y en ese momento supe que tenía cáncer de seno y tuve que parar la escritura del Maichak. Y yo dije, cuando era cáncer 3, María Alejandra. ¿Cómo te enteraste de lo del cáncer? Yo sentía una bolita y yo iba en Venezuela al médico y es lo más triste, me mandaban vitamina D y me decían por eso, si me están escuchando, por favor, chicas, háganse su autoexamen, aunque vayan al médico, siempre busquen una segunda opinión si tienen una masa, porque a mí me dijeron, la masa es bastante redondita, es un quiste de líquido, de grasa, y no lo fue. Él parecía. De hecho, los médicos en Seattle me decían, es engañoso. Parece un tumorcito benigno que se cae con cualquier tratamiento, pero no. Era cáncer 3, lo tenía en nivel 3 ya. Cuando finalmente ya te diagnostican con cáncer, era etapa 3. Y no me daban muchas expectativas. No querían darme muchas expectativas y yo había dejado de escribir. Me había abocado a salvar mi vida. Tuve un tratamiento bastante fuerte, 35 quimioterapias. Muchísimo. Sí. Tuve casi 40 radiaciones. ¿Y esto recién casada? Recién casada. Y la prueba de fuego para este hombre, que es mi héroe, Paul, I love you. Él ha sido mi héroe. Él me ha salvado como Jack a Rose, de todas las formas que un hombre puede salvar a una mujer.
Pero fíjate una cosa, María, antes de comenzar a grabar, yo te pregunté también cómo lo habías conocido. Y yo imagino que en ese momento que habías pasado por un divorcio, que además comentaste que había sido muy, muy, muy difícil, Doloroso. nunca imaginaste en aquel momento que tu vida se transformaría de tal forma que un nuevo hombre llegaría a tu vida, no solamente para amarte incondicionalmente, sino para ser inclusive, como tú dices, tu héroe, Sí. que te ayudó y te cuidó Jamás tanto lo hubiese y te ama imaginado. tanto. Fíjate Jamás. qué increíble. Ojo, me lo traigo a colación porque hay muchas personas que cuando están pasando por ese momento de oscuridad, por ese momento terrible, no ven salida y es imposible creer siquiera que puede haber un futuro mejor o que puede haber otra persona que realmente Exacto. te quiera como tú mereces ser Es querida, ser correcto. amada Y que te entienda. y que te entienda, Porque a pesar de que es de otro país. es correcto. ¿Sabes qué? Él me dijo, Imagínate. no pueden haber dos personas tan diferentes, porque él es rubio o azules. No pueden haber dos personas tan diferentes que se compenetren tanto como tú y yo. Esas palabras fueron tan hermosas para mí, a pesar de que son rudas, porque cuando se habla de diferencias, yo tengo un poema que se llama Diferencias. Y cuando tú hablas de diferencias, tú sientes siempre como que es algo malo y no. Somos únicos, somos Bueno, el diferentes, yin y el pero a la yang, vez también fíjate, somos el iguales. yin y el yang y pueden encajar perfectamente, ¿no? Es correcto. Entonces no siempre el ser distinto es malo. Lo que pasa es No, que normalmente nos han enseñado, en teoría, que tenemos que ser muy parecidos en teoría y resulta que en tu caso, así como el de muchos, pues se puede comprobar que no es así. es Es como un correcto. engranaje, son piezas distintas, pero llega un momento donde pueden perfectamente Cuando, compenetrarse. Mariale, cuando me hicieron la mastectomía, yo me senté en la computadora, estaba completamente sola, sin cabello en mi casa y venida menos, y yo digo, wow, ¿qué voy a hacer? Tengo dos opciones. Escribí con una sola mano porque como tenía la mastectomía no podía mover las dos. Escribí con una sola mano, pero escribir o quedarme simplemente esperando la muerte acá sin saber, por lo menos voy a dejar un legado, hasta donde llegue el machac. Por eso, a ver, por eso lo terminas de escribir, Por porque eso lo querías tenía dejar un un legado. legado. Imagínate. O sea, tú Y pensabas que te ibas a esto fue morir. un reto, sí, yo pensaba que me iba a morir. A mí, mi amiga Sandy Tobar, que fue mi bastión y fue un apoyo para mí durante mi recuperación, porque mis hijas estaban en Chile, están en Chile. Yo tengo hijas Y tú estabas pasando ese proceso aquí en Estados sola, Unidos sola, con mi con esposo, tu por esposo, supuesto, claro. pero mi familia no podía venir. Y el tratamiento era en Seattle Cancer Care Alliance, que ahora es Fred Hutchinson, que es un centro de investigación, y fue un tratamiento que yo prácticamente estoy todavía en monitoreo por lo fascinante y lo rápido que fue la recuperación. Gracias a Y ahorita estoy Dios. bien, hasta los momentos Qué voy bien. bueno, gracias a Dios y así Sí, seguirá. sí. Dios mediante así Entonces será. Querías dejar un legado. yo quería dejar un legado, pero este libro surge porque en una clase de literatura occidental en la Universidad de Carabobo, donde me gradué, mi alma mater, para todos mis compañeros de literatura de la Carabobo, el profesor Francisco Liccioni me daba literatura occidental, nos dijo, tienen que preparar un teatril, un teatro, una dramatización de una mitología universal. Y todo el mundo hacía Grecia, Escandinavia, Grecia. Mm. Y yo dije, voy a buscar los yupas. Y busqué los yupas y vi que tenían una mitología tan hermosa, el árbol del bien y el mal, todo así como el paraíso. Lo tienen los Fíjate. yupas. Qué sabiduría Y no tan, se habla lo suficiente de no eso. se Casi habla. nada, de hecho. Entonces dije, no, yo ahí me enamoré. Y de hecho lo instituí como algo en mi clase. Siempre le daba a los niños un teatro de títeres con los títeres indígenas, Qué con mitología indígena. bonito. Y dije, antes de morirme quiero dejar una huella de indigenismo. Quiero resaltar esas naciones que brillaban, María, porque ellos tenían una ciencia Totalmente. perfecta. Los incas, los mayas, los aztecas, Me tenían encanta. una capacidad de creación y Admirable. una civilización vasta que ha dejado influjo, incluso la NASA estudia el calendario azteca. Ujú. Entonces, bueno, es increíble. Y entonces, bueno, de ahí nace. Y me gustaría retomar eso que dijiste del miedo a morir. ¿Por qué?
sé que estabas pasando por un proceso muy duro de cáncer, pero no fuiste el tipo de persona que pensás, yo voy a salir de esto, yo voy a pelear con mi mente que me sabotea. Ojo, te lo estoy diciendo, pero yo sé que es muy difícil. Cuando pasas por un diagnóstico así, es inevitable que la mente empiece a volar. Y lo primero que crees que va a pasar es que te vas a morir. Ujú. Lo que pasó fue que una convención médica, una junta médica, Ajá. y había un traductor allí porque mi amiga, la que me estaba cuidando, ella hablaba español y ella estudió conmigo en la universidad. Y tengo más de casi 38 años conociéndola. Imagínate. Entonces, de toda una vida. Entonces, ella estaba muy impactada y la persona, el traductor, ella preguntó, pero ella se va a salvar, ¿verdad? Con este tratamiento todo va a estar bien. Y le preguntó al cirujano y al oncólogo y ellos dijeron, no, eso no lo podemos decir porque estamos grabando. Y ella se puso a llorar, mi amiga. Entonces, cuando llegué a la casa fue cuando yo tomé la determinación ese día. Y yo dije, bueno, yo voy a seguir, como decimos, con las botas puestas. Ajá. Voy a seguir con mi tratamiento hasta el fin. Pero voy a hacer algo para marcar mi existencia, mi paso por este plano. Tengo que dejar huella y la literatura es la mejor forma. Entonces dije, bueno, la mejor forma para mí. Ojo, para mí. pero Porque además, si hubiese sido pintora, quizás claro, hubiese sido una obra de arte. Exactamente, pero yo estoy convencida, y porque me pasó, escribir ayuda a sanar. Es correcto. Es correcto. Escribiendo el Gran Maichac, yo me entretenía tanto que yo creo que mi estado anímico se fue mejorando. Claro, fue cambiando. Simplemente por tener fuerza para seguir escribiendo el siguiente capítulo. Y quería seguir escribiendo porque tenías la historia que se iba desarrollando en tu cabeza. Todo. Y Qué bueno. ¿tú sabes esa parte de la premonición que dicen que los escritores, todo este boom de escritores que Julio Verne, que todas sus obras se han profetizado y se han cumplido? Ajá. ¿Sabes que yo experimenté muchas cosas en el Gran Maichac extrañas? Y voy a aprovechar la oportunidad para revelarlo. Yo escribiendo altas horas, se me llegaban iluminaciones de mitos y yo narraba historias porque yo escribí Gran Maichac, no existía inteligencia artificial. Estas 960 páginas, igual que este libro, tampoco existía inteligencia artificial. Entonces no había nada con que tú tenías un punto de referencia. Y yo recuerdo que yo escribí un mito o algo, alguna acción, y yo escribía cosas que me llegaban. Por ejemplo, Macao es un personaje que es un guacamayo, que es un dios, que habla. Y Cuy es un mono capuchino. Son personajes autóctonos de nuestras regiones, ¿no? De Latinoamérica. Y entonces y cuando investigaba, sí, había un dios que se llamaba Macao. Y yo le puse Macao porque Macao es la palabra en inglés para guacamayo. Imagínate. Pero realmente en la lengua guaraní, en el Amazonas, es Macao. Entonces, muchas revelaciones de esa forma, y igual historias que escribía que coincidían con las verdaderas tradiciones orales de estos pueblos ancestrales. Entonces, escribir, tu imaginación está a millón. Es impresionante. Y yo digo que tú haces conexiones, no sé si cósmicas, pero sí hay algo. Sí hay algo definitivamente. Algo muy poderoso. Que se activa. Quizás lo más difícil es comenzar, pero ya después cuando se activa y comienza a fluir todo de una manera que creo que solamente los que hemos escrito libros en algún momento sí. Entendemos claro. Cómo es ese proceso. Y más, ese tipo de libros, cuando tú estás contando tu experiencia desde un punto, por ejemplo, las escenas de toda la narrativa de la temática de la mamá de la protagonista, que no tiene nombre, la novela... la protagonista va narrando su historia y ella no tiene nombre. ¿Eso te refieres acá a la Venezuela muere en el Darién. Yo me Darién. inspiré en mi enfermedad para poder tener una conexión con el personaje claro. en la novela. Y me sirvió de catarsis recordar. Hay un fragmento de la novela, no lo voy a leer porque son largos, pero hay un fragmento muy hermoso donde ellos, justamente el día de las hallacas, que están todos los familiares jugando dominó y todos los vecinos, llega la Guardia Nacional porque una de las vecinas, la mejor amiga de la mamá de la protagonista, es política y está apoyando la candidatura de Capriles, porque es otra cosa, esta es una novela ceñida a la realidad política. Okay, eso te iba a preguntar. Totalmente, los personajes. Tú lo ves allí, pasa tal cosa en tal fecha y así fue. Okay. Hubo una manifestación en tal parte de Caracas y
Tú lo buscas y va a ser así. Todo Ok, está qué bien bueno. documentado. Quise ceñirla a una... A la parte histórica a la parte también, histórica, sí, a la exactamente, sí. geopolítica. Entonces, en ese momento llega la Guardia Nacional buscando a la negra, a la amiga de la mamá de la protagonista, que ya le habían cortado sus senos los dos. Y llega la Guardia Nacional y le dice, nosotros vamos a entrar a su casa. Bueno, búsquenla, ella no está ahí. Ella no es una criminal, no sé por qué la buscan, bueno, usted también se tiene que ir con nosotros. Y entonces ella llegó y le dijo, yo no me voy a ir con ustedes, si ustedes quieren, mátenme. Y se arranca la camisa, se arranca el sostén y les muestra, ¿qué más me van a quitar si hasta las tetas me las han quitado? Ya no tengo más nada que dar. Porque a ella le cortan los senos y el doctor le dijo, te los vamos a cortar, tu cáncer no está tan avanzado, pero te lo tenemos que quitar porque no tenemos para tratamiento Claro, en Venezuela. el tema de los insumos, de los medicamentos, tratamientos en Venezuela, que lamentablemente han padecido muchísimos venezolanos también. Entonces esa escena es bastante cruda y demuestra que todos los guardias nacionales, yo narro que todos los guardias nacionales con vergüenza ajena bajan la cara, uno le dice a su superior, mi comandante, nos debemos ir. Entonces él estaba bastante conmovido, y le dijo, sí, nos tenemos que ir. Y se van y no se la llevan. Pero si ella no hace eso, se lo hubiesen llevado presa. Y su amiga fue capturada. Y el narro todas las vicisitudes que hicieron con esa presa política, que era, porque la historia va entrelazada. Y ella se vuelve una activista. ¿Cómo se llama? Al final de la novela lo vas a saber. Ok, mejor no revelarlo. No lo puedo por favor, revelar, porque el para nombre que de ella sepan. se lo dice en Inmigración a Estados Unidos al final de la novela. Y justamente es un monólogo que ella hace de su nombre. Ay, Dios. Cuando termine el podcast Me te lo voy a adelantar. encanta, ok. Pero no lo puedo adelantar acá. No, Es qué muy, bueno. muy sensible la novela, está hecha con mucho amor. Con mucha humanidad también. Y venezolanidad. Y Es una novela venezolanidad. pero tiene un carácter universal. Ujú. Yo ahorita acabo de regresar de la Filbo. Ah, claro, en Colombia, en 2026. Bogotá. El libro fue un ¿Cómo te éxito. fue? Muy bien. Qué bueno. Es una gran feria internacional Fueron del libro. 5 presentaciones, 5 firmas del libro. Qué bueno. Me fue muy bien, las ventas fueron muy buenas, el libro tuvo una gran recepción. Mucha gente de Colombia que vivió en Venezuela pasaba por el stand y cuando veía Venezuela inmediatamente se quedaban, se ponían a llorar, me abrazaban, me decían, soy colombiana, pero crecí toda mi vida Claro. desde llegué desde muy chiquita con mis padres a Venezuela y ya después de la debacle nos tuvimos que regresar, pero mi corazón sigue siendo de Venezuela. Y mucha gente me dijo que la novela no solamente describe lo que es una migración venezolana, sino también en el capítulo, los 3 últimos capítulos, cuando ya ella entra a la selva, allí ves todo el conglomerado que ella conforma, haitianos, los 2 haitianos, Claro. Jean-Pierre y Christian, que son héroes en el paso de esos 2 haitianitos, que ayudan mucho a todo. La señora peruana, que pasan muchas cosas con ella en la selva, lamentable. Todos hacen un gran grupo y van cruzando. Esta persona me dijo, leí tu novela, vine para que me la firmes y me siento súper identificada porque mi hijo cruzó el Darién y llegó, y es colombiano, no es venezolano. Claro, El muchísimas Darién fue mucho nacionalidades más pasan popular por en allí. Colombia, en Ecuador, porque nosotros no teníamos una tradición de migración. Nosotros no emigrábamos. No migrábamos. El venezolano que viajaba era porque iba de vacaciones o a estudiar Correcto. y regresaba. Correcto. Pero lamentablemente en los últimos años hemos tenido millones de venezolanos que convertirnos en inmigrantes y precisamente es parte de lo que tú plasmas acá, de esta realidad. Venezuela muere en el Darién. ¿Por qué muere en el Darién? ¿Por qué dices eso? Excelente. El título lo decido el día que vi el video, el famoso y triste video del señor que estaba muriendo, y a todos los que pasaban le decían que por favor lo grabaran, que quería mandar un saludo. Y le mandó un saludo a su mamá y a su abuela diciendo, no lo logré, tenía los pies sumamente inflamados, estaba bastante descompensado. Me imagino que era una falla renal, Claro, lo que también. sí le estaba experimentando. Y él lanza, entonces yo utilizo ese fragmento y coloco que uno de los tantos transeúntes era la protagonista, que se enfrenta a él y le dice, no tengo batería, pero dime lo que en algún momento yo voy a llevar tu historia. Y él le dice, bueno, no, que no lo logré, mamá, no lo logré, abuela, me quedé aquí, mi cuerpo va a alimentar la selva. Quiero que me recuerden como eso, que siempre voy a estar aquí en esta selva, mi cuerpo va a alimentar los árboles, me quedo acá. Entonces, Venezuela muere en el Darién porque
La gente dirá, es una metáfora dura, es muy incómoda, pero es una realidad. Venezuela ha sido deportada miles de veces, Venezuela ha muerto miles de veces, no en el Darién, no solamente en el Darién, en Atacama, ha muerto pasando el Río Grande, ha muerto en las calles de cualquier ciudad donde hay muchachas trabajadoras que salen de su lugar de trabajo y solo por el simple hecho de ser venezolana, las siguen, las acosan, le hacen la corralera, como dicen, y abusan de ella y las matan. Eso ha pasado en muchos países, no vamos a mencionarlo, pero por el simple hecho de ser venezolano, te etiquetan. Entonces Venezuela muere en cada uno de ellos. Y tristemente es que inclusive en nuestro país también, porque son tantos los que han fallecido en las calles, es correcto, en una cárcel, en tantos lugares. Es triste porque yo creo que Venezuela muere también cuando las instituciones se desacralizan, cuando no se garantizan los derechos humanos, las naciones mueren. Pero tenemos que entender que hay un colectivo que conformamos la nación, las instituciones son otra parte de la nación y bueno, para bien de nosotros, no es la Venezuela la mayoría, es una pequeña minoría que hace tanto daño que nos ha arrebatado hasta el sueño y el gentilicio. Por eso mismo yo creo que cuando comenzamos esta conversación hablando de resiliencia, por ejemplo, es parte de lo que han hecho muchos venezolanos. A mí me gusta hablar también del crecimiento postraumático. Y es que puedes crecer y ser tu mejor versión después de haber pasado por un trauma, después de haber pasado por procesos muy duros. Y ya que hablas, por ejemplo, de esa Venezuela que ha muerto con cada uno de estos venezolanos que es asesinado, que pierde la vida por distintas circunstancias, que los matan, que los asesinan, o los torturan, quiero también pensar que podemos renacer. Así como... Eso está allí. Exactamente, que podemos renacer de esa manera. Y en parte, por ejemplo, mi libro dice renacer en medio de la oscuridad. Así termina la novela. Así termina la novela. Y es posible renacer, es decir, una Venezuela muere, pero día a día nacen miles. Exactamente, pero además yo quiero pensar que lo que sí va a morir es esa opresión, como dice inclusive nuestro himno nacional, porque hay personas como tú, y así como tantos que se encargan de contar nuestra historia, para que no se repita no solamente en nuestro país, sino en ningún otro país, que ningún otro país tenga que pasar, y sus ciudadanos, sobre todo, tengan que pasar por tanto sufrimiento. Ese es el carácter universal que tiene la literatura. Exactamente. Que una historia se puede multiplicar y no hay un mejor es lamentable decir mejor, porque es un mejor ejemplo para que no suceda que el ejemplo de Venezuela. Sí. Es el mejor ejemplo, porque estamos hablando de una nación con más riqueza que Dubái, que nadie más riqueza que Qatar, más riqueza que cualquier país que tú puedas imaginar, que nunca ha sabido manejar la riqueza, vamos a estar claros, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Pero por lo menos en las otras estaba la posibilidad de que tú te lo sortearas y que tú con tu esfuerzo lograras. Llegamos a la debacle de que ni siquiera ya ni tus propios pensamientos, porque te quieren controlar, todo es tan maquiavélico, tan controlado, sí, que cortar la libertad, hasta un post el miedo que de era internet lo que es penado. Sí. Entonces ya estamos hablando de un establishment degradado, o sea, ya no existe el respeto del status quo. Pero esta novela viene a ser como el ejemplo. Claro. Mira, si una nación como Venezuela, y ella lo dice, nosotros siempre decíamos, no somos Cuba, no somos una pequeña isla, caramba, somos Venezuela, ¿cómo nos va a suceder? Y mira, no vale, yo no creo. No lo creo. Así era, no vale, yo no creo, y resulta que nos sucedió. El país con las mayores reservas petroleras del mundo, pues terminó lamentablemente en la pobreza, en la miseria para todos los venezolanos. Parecía que odiaran a los venezolanos dentro y fuera del país, pero sin embargo, y gracias a Dios, hay venezolanos como tú que se encargan de poner el nombre de nuestra gente. Y como tú, gracias, que en tú alto. brillas y eres, cuando te vi me quedé tan impactada de verte porque sumamente joven, obviamente, yo estaba mucho mayor que tú cuando te comencé a ver en Atrévete a Soñar y todo esto, pero me acuerdo, años, y eres un ícono, y brillas, y si lo sigues haciendo con tanto fervor, con tanta pasión. Y yo creo que aún más cuando uno está fuera de su país, yo de verdad humildemente, y lo hago con muchísima responsabilidad, yo trato de honrar a mi gente, a mi país,
y de reivindicar todo lo que se pueda decir de los venezolanos en el exterior que pueda ser malo, pues no, la mayoría somos buenos. María Alejandra, eso es algo que yo me resuena tanto y me carcome y me atormenta cada vez que siento, porque yo creo que es como que se ha maximizado el mencionar la nacionalidad, sobre todo cuando alguien delinque. Mira, hay delincuentes en todas las nacionalidades. Todas, todas las nacionalidades. Pero se hace tanto hincapié, tanto daño. No somos así, no nos identificamos con eso. No, la gran mayoría somos gente buena, la gran mayoría. Y me encanta todo el trabajo que has estado haciendo. Además de escribir, ahora estás con lo del guión, pero te quería preguntar también, ¿cómo llegas a los poemas? Porque ese sí es el caso de Rapsodia Urbana. Mira, la poesía es muy fuerte. Pero no empezaste por la poesía, fíjate. Sí, siempre sí. Empezaste por, no era con no, pero para publicar no. Ah, no publicar, okay. Pero empezaste a escribir. Para publicar. Cuando tú empiezas a escribir por poemas. Poesía. Poesías, imagínate. Es la poesía. ¿Y por qué no publicas inicialmente poesía? Porque la poesía, lamentablemente, es un proyecto como muy personal, muy íntimo. Y la poesía tiene ahorita un renacer. Yo encuentro que ahorita hay un boom. Pero la poesía siempre ha sido como muy elitesca, como un público mucho más reservado. Claro. No todo el mundo interpreta la poesía de la misma forma. Sin embargo, y me encantó cuando me comentaste también, previo a grabar Rapsodia Urbana, en lo que me dijiste, por ejemplo, uno de los poemas, a quién estaba dedicado, a quiénes, porque tienes varios. Cuando nombraste Neomar, yo creo que no hay ningún venezolano que no sepa quién es Neomar. ¿Quién es Neomar para los que no son venezolanos? Neomar Lander fue y es y seguirá siendo un héroe. Él es un joven que lamentablemente se atrevió a alzar su voz en contra de la ignominia. Qué bueno que lo hizo. Y lamentablemente, y qué triste que eso le costó la vida. En un régimen como el que ya sabemos ha controlado a Venezuela por tantos años y que esperemos que no sea por mucho más. Pero este jovencito, porque era muy joven además cuando perdió la vida. Sumamente joven. Quedó plasmado yo creo que en la memoria y en el corazón de muchísimos venezolanos y por eso Neomar... Hoy creo que su nombre suena mucho más fuerte que nunca porque está presente. Y lo importante de todo lo que tú estás haciendo es que no podemos olvidar a personas como Neomar. Hay otro que mencionas allí también como Óscar Pérez, por ejemplo. Sí, aquí hay un fragmento de Neomar. Ajá, cuéntanos, léelo por favor. Sí, la lucha de pocos sale por el futuro de muchos, o vale por el futuro de muchos. Entre el humo de las bombas emergió un ángel guardián, gritando con rebeldía con alas de papel celofán. Coloreados de arcoíris eran sus ojos chispazos de brillante catatumbo. Allí iba, con efervescente entusiasmo y salpicado de juvenil afán. Un niño guerrero luchando contra la iniquidad, anhelando entre lágrimas una adolescencia traviesa desarrollar y no marcharse de su tierra nunca más. Tan solo libertad. Un chiquillo como cualquiera de su edad, en silencio caminaba, porque reina la iniquidad, porque sufre mi gente, porque todos emigran, porque tan solo yo estoy, porque el populismo ha destruido mi vida, mi país y sus simientes. Bravío lucharía por un ideal, con escudos de cartón, todas las tardes se embestía, osado y juguetón, cual superhéroe de historietas, gritando, soy libertador. Sigue, y al final, la parte final de El aprendiz del libertador trascendió. Morará donde rigen los héroes, donde las almas buenas habitan, renacerá en el rocío plateado del Churmerú, y su espíritu custodiará el Guaraíra repano. En cada murmullo de los tepuyes recordaremos al heroísmo de Neomar, el niño libertador venezolano. Es bello. Sí. Es bello. Es muy largo, leí nada más un pedacito de comienzo. No, y como comienza me hizo recordar inmediatamente sus palabras, porque fueron así. Me perdonan que me equivoqué varias veces, pero no tengo mis lentes. Yo uso lentes, como comprenderás. Qué bueno que me hace reír, porque yo también utilizo lentes y cuando me equivoco, por ejemplo, digo, ay, Dios mío, no tengo los ojos puestos, disculpen. Sí. Qué bonito sí. Esa parte que leíste. Es increíble cómo uno conecta emocionalmente con ese muchacho. No hace falta ser mamá ni venezolano para conectar. El último capítulo de este poemario es todo sobre el cáncer, todos los procesos del cáncer. Fíjate. El último capítulo de este poemario. Eso es justamente lo variado y lo bonito también de ese poemario, que dedicas muchos poemas a distintas personas, pero también, por ejemplo, el tema del cáncer. Entonces,
quien sea que nos esté viendo o escuchando puede conectar inmediatamente con ese libro, con esa poesía, con esos poemas que compartes allí con todos. Sí, quería leer un poema, si puedo. Sí, claro, y con ese cerramos. Mientras tanto que tú lo buscas, yo le voy recordando a las personas que pueden conseguir Venezuela muere en el Darién, que pueden conseguir el Gran Maichac y por supuesto este poemario, Rapsodia Humana, si no me equivoco, Urbana, perdón, si no me equivoco se llama. ¿Dónde lo podemos conseguir? Es en Amazon. Está en Barnes Noble. En Barnes Nobles, qué está bueno. También en Amazon, está en Google, está en Apple. ¿Están solamente en español? Está en español y en inglés, y en inglés se llama Lost in the Darien. Okay. ¿Por qué? Porque las metáforas no funcionan mucho para mi esposo norteamericano y me dijo, eso de que Venezuela muere en el Darien, nosotros no creemos en metáforas. Entonces, los países no se mueren, así que no pongas eso en inglés. Perdidos en el Darien, sería en inglés la traducción exacta, pero es este entonces. Qué bueno que está en inglés también. Adelante. Sí, este se lo escribió a mi esposo Paul. Desde que te conocí, soy la mitad de mí misma. Desdeñosa me fui fundiendo en tus silencios y soledades. Tú, mi alteridad, esa que es generosa y altruista. Tú, la luz en la oscuridad de mis sueños espectrales. Desde que te conocí, aprendí a ser yo misma y a entender mis inconmensurables banalidades. Me fundí entre el azul de tus ojos y tu sonrisa y me hice experta explorando tus genialidades. Desde que te conocí me he traducido a mí misma. Contigo he narrado tradiciones en lenguas disímiles. A tu lado entendí que soy la eterna protagonista de la jarcha que una noche de verano me escribiste. Desde que te conocí aprendí a quererme a mí misma. He renacido en las alboradas y me elevo en las brisas. Tú, mi eterno héroe de musgos, tréboles y abriles, me has hecho una mujer mejor en tus brazos viriles. Desde que te conocí no volveré a ser la misma, porque soy una mujer de tu amor instaurada. Has cambiado mi eje, mi centro y mis aristas. Reestructuraste mi universo, mi todo y mi nada. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Porque además normalmente las parejas, dependiendo del proceso que puedan estar pasando y los años que tengan juntos, se enfocan en lo negativo, en lo que no te gusta, y empiezas a cultivar allí justamente esas ideas y esos pensamientos. Y cuando eliges escribir algo tan bonito y conectar con tus emociones y cómo te hace sentir, definitivamente es un renacimiento de ese amor, es renovar, es recordar lo bonito. Y eso es parte de lo que tú haces a través de tus palabras, así que muchísimas gracias. Nice. Contigo, soy María, mala declamando, soy malísima declamando, tengo que practicar más, leer mis poemas. No, pero de verdad que pudiera estar hablando contigo horas. Ay, gracias. Hay tanto que contar sobre estos libros, me encanta, sigue escribiendo, mucha suerte con ese guión, estoy segura que podremos ver tengo ya dos trabajos, podría hablar de mis dos trabajos rapidito, tengo dos novelas ya terminadas. Una tampoco es políticamente correcta, se llama Hoy no es un simulacro, trata de los tiroteos en las escuelas. Yo trabajo en una escuela en Estados Unidos. Ese título. Te voy a mandar, te puedo mandar el PDF para que lo leas. Por favor, me encantaría. Dios mío, qué fuerte. Además que he hablado con ya está muchísimas listo, personas ya está terminado, que ya tengo el tratan copyright, ya está qué bueno. Para el horno. Y el otro libro que ya también está listo, también para el horno, se llama Entre esta vida y la otra, que en Colombia un editor quedó enamorado de ese título, me dijo, no sé de qué trata, no me digas, pero se trata de una niña que vive con el cementerio de Patio Trasero y ella juega en el cementerio. Entonces un cuento vela, es una novela. Esta vida y la otra. Y cada capítulo lo puedes leer tipo Cortázar, ¿no? Rayuela, lo puedes leer, puedes jugar con los capítulos, puedes comenzar por el final y vas a entender perfectamente la novela. Y es la historia de una niña que vive entre esta vida y la otra. ¡Qué maravilla! Me encantan esos títulos. Cuando tengas esos libros, por favor. Sí. Y pues, no, por supuesto, el del tiroteo te lo voy a mandar. Para los que no lo saben, aquí en las escuelas es usual que se hagan simulacros. Cuando hace referencia a que no es un simulacro, porque tristemente están viviendo eso que tanto tememos los padres, y es un tiroteo en una escuela que tristemente se ha hecho más común de lo que debería ser. Y en inglés, yo le cambié el nombre, se llama What the Drill Didn't Teach Us. Okay. ¿Por qué? Porque Pink Floyd tiene, hoy no es un simulacro, tiene un evento, prácticamente como
se podría decir que es como su presentación, un performance de Pink Floyd. No quise tener problemas con Claro. el copyright. Entonces, Bueno, pero no, igual en la Pero en traducción español sí. exacta de lo que sería en inglés es el simulacro no nos enseñó Lo nada. que el simulacro no nos nos enseñó. enseñó. Exactamente. María, muchísimas gracias. Me encantó compartir contigo. Gracias Dios mío, a esto es ti. una autora definitivamente, como se pueden dar cuenta. Gracias. Ya estás en ese proceso de terminar tus otros 2 libros, ya tienes uno prácticamente listo con PDF y todo. Felicitaciones. Gracias. Por cómo escribes, por cómo conectas, por cómo cuentas las historias. Como te puedes dar cuenta, de la misma manera me reí con muchas partes de nuestra Sí. conversación, como también conecté y pues me Bastante. hiciste que, como decimos en buen venezolano, se me hago el guarapo. Es Y decir, los ojos se quiero llenaron de decirte lágrimas. que eres una excelente entrevistadora, eres una Gracias. profesional integral. Me gusta bastante la tónica que tomas, que asumes, indagando, escudriñando en la parte humana de tus autores. Y de No, verdad que gracias. te auguro lo mejor en tu podcast porque eres la mejor. Amén. Muchas gracias y a ti de verdad también. Todo el éxito del mundo, que sigan las bendiciones, que siga la salud, sobre todo, que es Eso lo es más muy importante, y tu vida llena de amor. Qué Gracias. bonito, de Sí, verdad que sí. seguiremos. Muchísimas gracias y a ustedes Gracias a también. Gracias por acompañarnos acá en este episodio de Autores. Recuerden compartir con esa persona que estoy segura, están pensando, le puede ayudar. Este libro, así como todos los que hablamos el día de hoy, sé que puede ser no solamente entretenido, sino que puede conectar con esta historia que todos de una manera u otra hemos vivido. Les mando un abrazo y será hasta la próxima oportunidad. Besos.